¿Qué pasaría si los héroes de la Biblia te hablaran hoy? ¿Qué te diría Moisés en medio de tus inseguridades? ¿Qué consejo te daría José cuando sientes que la vida te traiciona? ¿Qué palabra de aliento te daría Esther cuando tienes miedo de dar un paso decisivo? La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es un espejo donde podemos ver nuestra propia vida reflejada. Los personajes que encontramos en sus páginas no eran superhéroes intocables, eran hombres y mujeres de carne y hueso, con debilidades, con temores, con errores, y aún así Dios los levantó para dejar un legado que hasta hoy nos inspira. Lo hermoso es que cada historia bíblica es más que un recuerdo del pasado, es una lección viva para nuestro presente, porque las batallas que enfrentaron ellos no son tan distintas a las que enfrentamos nosotros. Cambian los escenarios, cambian los tiempos, pero el corazón humano sigue siendo el mismo, y el Dios que los sostuvo a ellos es el mismo que hoy nos sostiene a nosotros. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir que esos hombres y mujeres no son tan lejanos como parecen. Sus victorias y derrotas pueden enseñarte a caminar con fe en medio de tus pruebas, y antes de seguir, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás palabra, esperanza y fuerza para tu vida cada semana. Moisés es uno de los personajes más impactantes de toda la Biblia. Cuando pensamos en él, lo imaginamos con el bastón en la mano, extendiéndolo sobre el Mar Rojo mientras las aguas se abren en dos. O lo visualizamos subiendo al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Pero antes de ser ese gran líder, Moisés fue un hombre inseguro, lleno de temores y excusas. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés no respondió con entusiasmo. Al contrario, empezó a poner excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Y si no me creen? Señor, yo no sé hablar bien, soy torpe de lengua. En Éxodo 4:10 lo vemos diciéndole a Dios: «Ay, Señor, yo nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú me hablas. Me cuesta mucho trabajo hablar». ¿No te pasa a veces lo mismo? Dios te pone una tarea delante, una oportunidad para servir, un reto que puede cambiar tu vida, y lo primero que piensas es: «Yo no puedo, no estoy preparado, no tengo las palabras, seguro hay alguien mejor que yo». Así se sentía Moisés, y es aquí donde vemos la gracia y paciencia de Dios, porque en lugar de descartar a Moisés, Dios le recuerda que no depende de sus habilidades, sino de su poder. Le dice en Éxodo 4:11: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir». La lección es clara: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Él sabe de qué estamos hechos, conoce nuestras limitaciones, pero también sabe el potencial que hay dentro de nosotros cuando nos rendimos a Él. Moisés dudó, pero dio el paso, y cuando obedeció, vio milagros que nunca habría imaginado: el faraón doblegándose, el mar dividiéndose, el maná cayendo del cielo, la roca dando agua. Todo porque un hombre, a pesar de sus miedos, se atrevió a confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Hoy quiero decirte algo. Tu debilidad no descalifica tu llamado, al contrario, es en esa debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. No importa si tartamudeas, si te sientes torpe, si crees que no tienes lo que se necesita. Si Dios te llamó, Él mismo te respalda. Tal vez en tu vida hay un faraón que parece imposible de enfrentar: una enfermedad, una deuda, una situación familiar, un miedo interno. Y escuchas la voz de Dios que te dice: «Ve, porque yo estaré contigo». La pregunta es: ¿te atreverás a dar el paso como Moisés? El legado de Moisés nos enseña que no se trata de quién eres tú, sino de quién es el Dios que va contigo. Y ese mismo Dios sigue siendo fiel hoy. Así que no esperes a sentirte listo. Da el paso en febrero, porque al final lo único que necesitas no es confianza en ti mismo, sino confianza en el Dios que nunca falla. José es uno de esos personajes que nos dejan con la boca abierta cuando seguimos paso a paso su historia.
Era apenas un muchacho cuando recibió de Dios sueños que anunciaban un futuro de honra, pero en lugar de aplausos, lo que recibió fue burla, envidia y traición. Sus propios hermanos, los que debían protegerlo, lo vendieron como esclavo. Lo que parecía el inicio de una gran historia se convirtió en la peor de las pesadillas. Imagina a José, con apenas 17 años, encadenado rumbo a Egipto. Pasó de ser el hijo amado de Jacob a convertirse en propiedad ajena, sin voz, sin derechos, sin familia. Podría haber dicho, Dios me abandonó. Y sin embargo, la Biblia repite una frase que lo cambia todo. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39:2. En casa de Potifar, José trabajó con excelencia y aunque fue acusado injustamente por la esposa de su amo y lanzado a la cárcel, nuevamente vemos esa frase. Jehová estaba con José. Aún en prisión, no dejó de brillar, administró, sirvió, interpretó sueños. Su fe no dependía de sus circunstancias. Años después, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue sacado de la cárcel y llevado a palacio. En un solo día pasó de prisionero a gobernador de Egipto. El muchacho que fue despreciado se convirtió en instrumento para salvar a naciones enteras del hambre. Y no solo eso, también terminó siendo la salvación de los mismos hermanos que lo habían vendido. La lección es poderosa, la fidelidad en la prueba abre puertas al propósito. José no permitió que la amargura lo consumiera, no dejó que el dolor lo desviara de su fe. Él entendió que Dios tiene la capacidad de usar incluso lo que parece malo para cumplir un plan mayor. Por eso, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice en Génesis 50:20, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí hay algo que aplica a ti. Tal vez te sientes traicionado, incomprendido, encerrado en una prisión emocional o en una temporada donde parece que tus sueños se han apagado. Pero si permaneces fiel a Dios, Él puede usar incluso esas lágrimas como semilla para tu mañana. José nos recuerda que no importa cuán profundo sea el pozo donde otros intenten hundirte, si Dios tiene un propósito contigo, ese propósito se cumplirá. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Lo que hoy parece pérdida, mañana será puerta de bendición. Así que no entierres tus sueños aunque ahora estén en pausa. Dios no se ha olvidado de ti. Si fue Él quien los puso en tu corazón, tarde o temprano, verás que cada paso, incluso las injusticias y traiciones, formaban parte del camino hacia tu destino. José es uno de esos personajes que nos dejan con la boca abierta cuando seguimos paso a paso su historia. Era apenas un muchacho cuando recibió de Dios sueños que anunciaban un futuro de honra, pero en lugar de aplausos, lo que recibió fue burla, envidia y traición. Sus propios hermanos, los que debían protegerlo, lo vendieron como esclavo. Lo que parecía el inicio de una gran historia se convirtió en la peor de las pesadillas. Imagina a José, con apenas 17 años, encadenado rumbo a Egipto. Pasó de ser el hijo amado de Jacob a convertirse en propiedad ajena, sin voz, sin derechos, sin familia. Podría haber dicho, Dios me abandonó. Y sin embargo, la Biblia repite una frase que lo cambia todo. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39:2. En casa de Potifar, José trabajó con excelencia, y aunque fue acusado injustamente por la esposa de su amo y lanzado a la cárcel, nuevamente vemos esa frase. Jehová estaba con José, aún en prisión, no dejó de brillar. Administró, sirvió, interpretó sueños. Su fe no dependía de sus circunstancias. Años después, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue sacado de la cárcel y llevado a palacio. En un solo día pasó de prisionero a gobernador de Egipto. El muchacho que fue despreciado se convirtió en instrumento para salvar a naciones enteras del hambre. Y no solo eso, también terminó siendo la salvación de los mismos hermanos que lo habían vendido. La lección es poderosa. La fidelidad en la prueba abre puertas al propósito.
José no permitió que la amargura lo consumiera, no dejó que el dolor lo desviara de su fe. Él entendió que Dios tiene la capacidad de usar incluso lo que parece malo para cumplir un plan mayor. Por eso, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice en Génesis 50:20: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí quiero motivarte. Tal vez sientes que tus sueños están rotos, que lo que Dios te prometió no se ha cumplido, que la vida ha sido injusta contigo. Tal vez personas que amabas te traicionaron, tal vez quienes debieron apoyarte fueron los primeros en dejarte. Y tu corazón se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es la misma que acompañó a José. Jehová está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo alrededor grite derrota, la presencia de Dios no se aparta de tu vida. Si José pudo mantenerse firme en la cárcel, tú también puedes mantenerte firme en medio de tu dolor. Si José pudo perdonar a sus hermanos, tú también puedes sanar y liberar tu corazón del rencor. Si José pudo ver que sus lágrimas eran parte del plan de Dios, tú también puedes confiar en que cada paso de tu camino tiene propósito. Escúchame bien, tu historia no termina en el pozo, ni en la esclavitud, ni en la cárcel. Tu historia termina en el cumplimiento del propósito que Dios soñó para ti. Lo que hoy parece injusticia, mañana será plataforma. Lo que hoy parece pérdida, mañana será bendición. Así que no entierres tus sueños. Levántate, sigue caminando, porque si Dios está contigo, lo que Él prometió se cumplirá. David es uno de los personajes más queridos de toda la Biblia. Cuando pensamos en él, lo primero que viene a la mente es al joven pastor enfrentando al gigante Goliat con una simple honda y una piedra. Pero la verdadera grandeza de David no estaba en su fuerza ni en su valentía, sino en algo mucho más profundo, su corazón. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22. Y eso es impactante, porque David no fue un hombre perfecto. Cometió errores graves, pecados que nos hacen estremecer. Sin embargo, lo que lo distinguió fue que cada vez que caía, corría a los brazos de Dios. No se escondía, no justificaba sus errores, se arrepentía con sinceridad. El Salmo 51 es testimonio de ese corazón quebrantado que reconoce su culpa y clama por misericordia. Pensemos por un momento en sus inicios. Era el menor de sus hermanos, el que nadie tomaba en cuenta. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera lo invitaron a la reunión. Sus hermanos estaban ahí, fuertes, altos, listos, pero Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esa es la clave, Dios mira el corazón. Mientras los hombres veían en David solo a un joven pastor, Dios veía a un rey. Mientras otros lo menospreciaban, Dios ya había depositado en él la valentía, la pasión y la fe necesarias para derrotar gigantes. La historia de David nos recuerda que no importa si otros te han descartado, si no creen en ti, si piensan que no tienes lo que se necesita. Lo que define tu destino no son las opiniones de los demás, sino lo que Dios ve en tu corazón. Y lo más motivador es esto: tú también puedes ser alguien conforme al corazón de Dios. No significa que serás perfecto, significa que cada día buscarás agradarle, que reconocerás cuando falles y pedirás perdón, que pondrás tu confianza en Él aun cuando todo parezca imposible. Quizás hoy estás enfrentando tu propio Goliat, un problema que parece gigante, un reto que supera tus fuerzas. La enseñanza de David es clara: no necesitas espada, ni armadura, ni recursos humanos extraordinarios. Solo necesitas confiar en que el Dios que estuvo contigo en las batallas pequeñas también estará contigo en la batalla grande. David no derrotó a Goliat porque fuera fuerte, sino porque creyó que el Señor peleaba por él, y tú también puedes creerlo.
No importa lo que estés enfrentando, el mismo Dios que respaldó a David está de tu lado. Puede que no tengas mucho en tus manos, quizás solo 5 piedras y una honda, pero en las manos de Dios lo poco se convierte en suficiente. Así que no te desanimes por tus errores ni por lo que dicen los demás. Si tu corazón está dispuesto, Dios puede levantarte, usarte y hacer cosas grandes a través de ti. El legado de David nos recuerda que la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en levantarse y volver al corazón de Dios una y otra vez. Esther es uno de esos personajes que nos sorprende porque parecía que no tenía todo lo que se necesitaba para ser una heroína. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo en el exilio, en medio de un pueblo que no tenía poder ni voz. Nadie habría imaginado que Dios la colocaría en un palacio frente al rey más poderoso de su tiempo. Y, sin embargo, ahí estaba, una muchacha sencilla convertida en reina de Persia. Pero su posición no era un simple privilegio. El pueblo judío enfrentaba un decreto de muerte. Amán, enemigo de los judíos, había tramado un plan para exterminarlos, y en ese momento crítico, Mardoqueo le dice a Esther unas palabras que resuenan hasta hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esther tenía miedo. Presentarse ante el rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida. Podía callar y salvarse ella sola, o podía hablar y arriesgarlo todo. Y aquí vemos la grandeza de su fe. Después de orar y ayunar junto a su pueblo, tomó la decisión. Iré al rey y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Y eso es valentía, no la ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios aun con miedo. Esther entendió que su posición en el palacio no era casualidad. Dios la había puesto ahí con un propósito mayor que ella misma, salvar a su pueblo. La lección es clara, Dios siempre tiene un propósito detrás de donde estás y lo que vives. Quizá no entiendes por qué estás en ese trabajo, en esa ciudad, en esa familia. Quizá piensas que tu vida no tiene impacto. Pero Dios no mueve piezas al azar. Si estás en ese lugar, en ese tiempo, es porque hay un propósito que cumplir. Tal vez en este momento enfrentas decisiones que te dan miedo. Quizá sabes que abrir la boca, hablar de tu fe, tomar una postura en tu familia o en tu trabajo te puede traer críticas o rechazos. Y sientes la tentación de callar, pero Dios te recuerda. ¿Y quién sabe si para esta hora yo no te puse allí? La valentía de Esther nos enseña que cuando decides ser fiel a Dios, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Esther arriesgó su vida, pero Dios le dio gracia delante del rey. El decreto de muerte fue revertido y el pueblo judío fue librado. Lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo. Y aquí quiero motivarte. Tu fe, aunque parezca pequeña, puede cambiar el destino de muchos. Una palabra tuya en el momento correcto, una decisión valiente, aunque tengas miedo, puede salvar a alguien, puede impactar a tu familia, puede abrir una nueva historia en tu entorno. No subestimes el lugar donde Dios te puso, no es casualidad. Tú también puedes decir como Esther, si perezco, que perezca, sabiendo que cuando obedeces nunca pierdes, porque Dios siempre honra a los que le son fieles. Esther es uno de esos personajes que nos sorprende porque parecía que no tenía todo lo que se necesitaba para ser una heroína. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo en el exilio, en medio de un pueblo que no tenía poder ni voz. Nadie habría imaginado que Dios la colocaría en un palacio frente al rey más poderoso de su tiempo. Y, sin embargo, ahí estaba, una muchacha sencilla convertida en reina de Persia. Pero su posición no era un simple privilegio. El pueblo judío enfrentaba un decreto de muerte. Amán, enemigo de los judíos, había tramado un plan para exterminarlos, y en ese momento crítico, Mardoqueo le dice a Esther unas palabras que resuenan hasta hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esther tenía miedo.
Presentarse ante el rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida. Podía callar y salvarse ella sola, o podía hablar y arriesgarlo todo. Y aquí vemos la grandeza de su fe. Después de orar y ayunar junto a su pueblo, tomó la decisión. Iré al rey y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Y eso es valentía, no la ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios aun con miedo. Esther entendió que su posición en el palacio no era casualidad. Dios la había puesto ahí con un propósito mayor que ella misma, salvar a su pueblo. La lección es clara, Dios siempre tiene un propósito detrás de donde estás y lo que vives. Quizá no entiendes por qué estás en ese trabajo, en esa ciudad, en esa familia. Quizá piensas que tu vida no tiene impacto. Pero Dios no mueve piezas al azar. Si estás en ese lugar, en ese tiempo, es porque hay un propósito que cumplir. Tal vez en este momento enfrentas decisiones que te dan miedo. Quizá sabes que abrir la boca, hablar de tu fe, tomar una postura en tu familia o en tu trabajo te puede traer críticas o rechazos. Y sientes la tentación de callar, pero Dios te recuerda. ¿Y quién sabe si para esta hora yo no te puse allí? La valentía de Esther nos enseña que cuando decides ser fiel a Dios, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Esther arriesgó su vida, pero Dios le dio gracia delante del rey. El decreto de muerte fue revertido y el pueblo judío fue librado. Lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo. Y aquí quiero motivarte. Tu fe, aunque parezca pequeña, puede cambiar el destino de muchos. Una palabra tuya en el momento correcto, una decisión valiente, aunque tengas miedo, puede salvar a alguien, puede impactar a tu familia, puede abrir una nueva historia en tu entorno. No subestimes el lugar donde Dios te puso, no es casualidad. Tú también puedes decir como Esther, si perezco, que perezca, sabiendo que cuando obedeces nunca pierdes, porque Dios siempre honra a los que le son fieles. Después de recorrer la vida de estos personajes, nos damos cuenta de algo poderoso. Ninguno de ellos fue perfecto, ninguno tuvo un camino fácil, pero todos fueron sostenidos por el mismo Dios que hoy también nos sostiene a nosotros. Moisés nos enseñó que aunque te sientas débil o incapaz, Dios puede usarte de manera poderosa porque Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. José nos mostró que las pruebas, las traiciones y hasta las lágrimas forman parte del camino hacia el propósito y que lo que otros intentaron usar para tu mal, Dios lo convertirá en bien. David nos recordó que lo que cuenta no es tu apariencia ni tus logros, sino un corazón dispuesto a arrepentirse y volver siempre a Dios incluso después de los errores más grandes. Esther nos enseñó que la valentía no es ausencia de miedo, sino obedecer a Dios a pesar del miedo, y que quizás has llegado a este lugar y a este tiempo con un propósito eterno. Y Pedro nos dejó la lección más consoladora. No importa cuántas veces hayas caído, en Cristo siempre hay perdón, restauración y un nuevo comienzo. ¿Te das cuenta? Todos ellos eran personas comunes, con luchas como las tuyas y las mías. Gente que dudó, que lloró, que falló, pero que decidió confiar en Dios. Y el mismo Dios que escribió historias extraordinarias con sus vidas, quiere escribir una historia extraordinaria contigo también. Quizás te identificas con Moisés y sientes que no puedes, que no tienes lo que se necesita. Tal vez te ves como José en una temporada oscura, esperando que tus sueños se cumplan. O como David, luchando contra gigantes y contra tus propios errores. O como Esther, con miedo de dar un paso que sabes que Dios te pide. O como Pedro, arrepentido de haber fallado. Sea cual sea tu situación, quiero decirte algo, no es el final. Dios sigue obrando, sigue levantando, sigue usando a personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. Mira lo que dice. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Esa nube de testigos son estos héroes de la fe que hoy nos animan desde sus historias a seguir corriendo. Ellos lo lograron no porque fueran fuertes, sino porque confiaron en un Dios fuerte. Y ese mismo Dios está contigo ahora mismo, así que no te rindas. No pienses que tu historia terminó. No creas que tu debilidad, tu pasado o tu miedo son más grandes que el plan de Dios. Levántate, confía, da un paso en fe. Porque lo que Él empezó en tu vida lo va a terminar, y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás palabra de aliento, motivación y verdades que fortalecerán tu fe cada semana. Somos una familia y en cada video seguimos aprendiendo juntos cómo caminar de la mano de Dios en medio de las pruebas de la vida. Así como Moisés, José, David, Esther y Pedro dejaron huella en su tiempo, tú también puedes dejar huella en el tuyo. Solo confía en que Dios está contigo y escribe tu historia con valentía, fe y esperanza.